Un abrazo, apreciados hermanos en la ancha faz de la tierra. Hoy, como es nuestra costumbre, tenemos un hermoso tema con nuestra hermana Solange desde Venezuela. Hacía ya unos meses que no la teníamos y hoy ella trae un tema impresionante. Usted tiene que verlo desde el inicio hasta el final. En breve retornamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, mis hermanos, ya estamos aquí con la hermana Solange como yo le había prometido. Hacía unos meses ya que no teníamos contacto con ella, no porque ella no quisiera, sino porque un servidor ha estado un poco ocupado, pero ya estamos de vuelta reanudando los estudios. Queremos que usted esté bien atento y lo vea desde el inicio hasta el final. De hecho, le hemos colocado la primera parte, si se podría decir, de este tema, y ahora vamos a aclarar también acerca de la vestimenta. Quiero dar la bienvenida, como siempre, a mi hermana Solange. Ella está conectada conmigo desde Venezuela. Buenos días, hermana. ¿Cómo se siente? Bueno, hermano, le voy a decir que me siento feliz porque nuevamente estamos unidos para transmitir el mensaje del Evangelio para todas las personas que pueden oír y mirarnos a través de este canal. Amén, amén, eso es. Bueno, inmediatamente vamos entonces a orar para que aprovechemos bien el material que nos trae nuestra hermana Solange. Esta vez voy a orar y luego entonces al final tendrá la oración la hermana Solange. Vamos a orar. Amante y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este encuentro tan maravilloso. Bendice a la hermana Solange, a su familia y todos aquellos que vayan a escuchar este tema, Señor, que sean iluminados con tu Santo Espíritu. Sabemos que hay, Señor, sonidos negativos que quieren contradecir tu palabra, pero queremos rogarte también por esa persona para que tú le abras la mente y ellos puedan ser alcanzados por la misma. Gracias. Envía a tus ángeles para que estén con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano Solange, el tiempo es de Dios y también suyo. Adelante. Amén. Bueno, primeramente quiero darle un saludo a todas las personas que estuvieron pendientes, hermano, llamando, mandando mensajes, muy inquietos porque no habíamos grabado. Teníamos muchos días que no grabábamos y muchos hermanos estuvieron pendientes del por qué no salíamos nuevamente en la grabación. Así que muchas bendiciones para estos hermanos, bendiciones para todos los amigos que nos oyen. De verdad, tanto el hermano Santi como yo estamos agradecidos por todas las personas que se conectan para oír estos mensajes que vienen de parte de Dios. Porque esto es la palabra de Dios, no es palabra del hermano Sandy ni palabra de Solange, sino la palabra de Dios que tiene que ser esparcida como hojas de otoño para que llegue a cada lugar y a cada rincón de este mundo. Amén. Así que bendiciones para todos. Bueno, los últimos temas que nosotros estuvimos tratando ya últimamente, nosotros nos enfocamos con la vestimenta del cristiano. Esos fueron los últimos temas que estuvimos hablando nosotros. Y hoy, como hace muchos días que nosotros no habíamos grabado, primeramente hice una reacción con el tema del velo. Y ahora voy a tratar de aclarar, hermanos, porque esto es un asunto de vida o muerte. Y pudieran decir muchas personas cómo la vestimenta va a ser un problema de vida o muerte. Como por ejemplo a veces que dicen por allí, no, si uno sigue comiendo carne, eso no tiene que ver nada si es de vida o muerte. O sea, y ese es otro tema que lo vamos a tener en otra oportunidad, a ver esa situación del consumo de la carne. Pero hoy vamos a estudiar más profundamente lo que tiene que ver con la vestimenta del cristiano. Nosotros vamos a ver
si es que el Señor le importa cómo nosotros nos vestimos y si el Señor está agradado con la vestimenta de su pueblo. ¿Qué usted opina, hermano Santo? Bueno, la regla que establece Dios a través del apóstol Pablo es: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Perfecto, muy bien. Nosotros presentamos aquí el origen del maquillaje. ¿Se acuerda, hermano Sandy, que nosotros hablamos del origen del maquillaje? Uñas pintadas, ojos pintados, labios pintados, pelo pintado, todo esto es maquillaje. Ahora, todo eso es maquillaje y eso, dijimos en el estudio pasado que eso se presta para seducir. ¿Y de dónde es el origen del maquillaje? El origen del maquillaje es de Egipto. De Egipto. El mundo, simbólicamente, es para nosotros Egipto. ¿Es así o no es así, hermano? Correcto, eso da Egipto por donde quiera que le mete el lápiz. Eso es correcto. El mundo simbólicamente para el pueblo del Señor, así como nosotros simbólicamente somos el pueblo de Israel espiritual, ¿verdad? Para nosotros el mundo simbólicamente es Egipto. Ahora, ¿cómo es la vestimenta de las egipcias o en este caso de las mundanas? ¿Cómo es la vestimenta? Vamos a tratar de pensar, llevar a la imaginación cómo se visten las mujeres del mundo, cómo se visten las egipcias. Se maquillan, te sale a la calle y usted ve todas esas mujeres maquilladas. Sus vestidos, sus faldas son más arriba de la rodilla. Sus ropas son bien ceñidas y ajustadas al cuerpo. Usan pantalones, licra y joya. Esa es la vestimenta del mundo. ¿Sí o no? Claro que es así. Es así. Esa es la vestimenta del mundo. Ahora, ¿no le importa al Señor cómo se viste su pueblo? Una pregunta, hermano. ¿No le importa? Claro, al Señor le importa todo lo que su pueblo hace. En cuanto a la vestimenta de su pueblo, el Señor estará despreocupado, que se vistan como quiera. O sea, el Señor, eso no le va ni le viene. El Señor no le importa eso. Eso hay que analizar. ¿Qué usted dice, hermano Sandy? ¿Le importa o no le importa al Señor? Al Señor le importa, claro, de la forma en que nos vestimos, claro que sí. Ahora, actualmente, en la actualidad, nosotros oímos, porque yo comparto mucho con otras denominaciones religiosas. Y en las denominaciones religiosas, la gente dice, cuando le hablamos de la comida, por ejemplo, de los animales inmundos, las carnes inmundas, y le hablamos algunas cosas que obviamente son de doctrinas de la Iglesia Adventista, ellos dicen que a Dios le importa es el corazón. Y resulta, hermano, que el pueblo adventista también ha asumido esa expresión. Que a Dios le importa es el corazón. O sea, en este caso, a Dios no le importa cómo usted se viste, a Dios no le importa cómo usted come, a Dios no le importa cómo usted habla, a Dios no le importa cómo usted actúa, porque Dios es amor. Y esa palabra amor, ellos quieren encerrar que Dios está de acuerdo con todo. Error. Porque todo el que esté predicando de esa forma
está en un gravísimo error y de paso en problema con el Señor. Y eso lo vamos a ir viendo a través del estudio. Ahora, al Señor de su pueblo le preocupa todo lo más mínimo de su pueblo. Porque cuando el Señor escogió al pueblo de Israel y lo sacó después de Egipto para traerlo entonces como nación, el Señor le dio todos los detalles a su pueblo de cómo debía comportarse y todo lo que debía hacer, aún hasta de su ropa. Hermana Solange, si el Señor se molestó en decirle hasta dónde ellos debían evacuar, que es una cosa ya lo último. Sí, Señor, por eso le digo, hasta el más mínimo detalle. Cuando digo el más mínimo detalle, imagínese usted qué abarca. ¿Abarca todo? El más mínimo detalle, el Señor se preocupó porque ese pueblo era escogido para ser un pueblo de sacerdote y gente santa. Un pueblo adquirido por Dios. Ahora, en el libro de Número, número 15, del versículo 38 al 41, oiga lo que dice aquí. Dice la palabra del Señor así: franja en los vestidos. Una franja. Vamos a ver. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y ponga en cada franja de los bordes un cordón azul. Oiga, tremendo. Un cordón azul. Y os servirá. Vamos a ver para qué servía esta franja y este borde azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. En el vestido, hermano. En el vestido. La ley de Dios en el vestido. Póngalo en el dintel de su puerta, ¿verdad que dijo? Póngalo en el dintel de su puerta, póngalo en los postes, póngalo y en el vestido, hasta en el vestido, una franja azul. Y dice, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Y presta atención a lo que sigue diciendo: para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Cuando el pueblo de Israel, todo el mundo, se fijara en los bordes azules que estaban en sus vestidos, ellos tenían que recordar que esa franja era un distintivo que tenían ellos en sus vestidos. Esa franja les recordaba a ellos que ese era el pueblo de Dios que guardaba los mandamientos. Wow, hermana Solange, qué contraste. Qué contraste tan marcado. El diablo, mire cómo ha distorsionado la cosa. Ha llevado a que cuando la gente mire el vestido, se despierte la sensualidad. Cuando Dios quería que lo que se despertara fuera la obediencia a la ley de Dios. Wow. Correcto. ¿Está viendo, hermano Sandy, cómo el Espíritu Santo habla? Cuando veáis el bordón del vestido, para que sus ojos no se prostituyan, sino que al ver ese bordón azul recuerden que ustedes
tienen que guardar los mandamientos. Y cuando los demás pueblos veían al pueblo de Israel y veían esa franja azul en sus vestidos, lo señalaban y decían, ese es el pueblo que guarda los mandamientos de su Dios. Para que no se, prostituyeran sus ojos. ¿Cómo están los ojos del pueblo del Señor hoy? Están prostituidos tristemente. Entonces dice, para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Todos los mandamientos. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Cuando habla la palabra de Dios para guardar todos los mandamientos, nosotros normalmente nos enfocamos la tabla de los 10 mandamientos, la ley del decálogo, los 10 mandamientos. La palabra de Dios son los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios manda y dice es un mandamiento para el hombre. Ese borde en azul en los vestidos era un mandamiento. Porque todo pueblo de Israel tenía que tener ese bordón azul. Ahora, dice aquí, y Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios he hablado. ¿Quién fue que lo dijo? Jehová. Jehová. Ahora, hermano, ¿se preocupa Dios por la vestimenta de su pueblo? Oh, Claro que sí. Claro que sí. Ahora, si nosotros, porque aquí está diciendo que para que no se prostituyeran los ojos de los israelitas, quiere decir que si nosotros nos dejamos arrastrar por nuestros ojos, nuestros gustos y nuestros deseos, ¿en qué caemos? Prostitución. En la prostitución. Y creo que esa palabra nosotros no tenemos que buscar el significado en Google, porque yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que es una prostitución. ¿Qué le parece, hermano Santo? Terrible, como Dios en el vestido quería que mirásemos su ley. Y el Señor, como sabe que los ojos nos llevan a nosotros a la prostitución, nuestros gustos y nuestros deseos, hermano, la palabra de Dios aquí lo está diciendo, para que no vayáis a caer ¿en qué? En prostitución. Hablando del vestido, aquí en el libro de Números. Y el Señor no quiere prostitución en su pueblo. ¿Acaso que el Señor nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo para que nosotros sigamos en la prostitución? ¿Para qué nos sacó el Señor a nosotros del mundo? Para que seamos salvos. Porque ese es el primer llamado, para que nosotros seamos salvos. Y después que el Señor nos rescata para que nosotros seamos salvos, nosotros tenemos que cumplir un trabajo, una misión. Y esa misión es que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Amén. Embajadores del reino de Dios. Y nosotros la vez pasada dijimos aquí la definición de un embajador. Y un embajador es la persona con mayor rango en el cargo diplomático para representar en otro estado el estado que lo nombra. Entonces, si nosotros hemos sido rescatados y el trabajo que nosotros tenemos de parte de Dios es que nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¿Cómo estamos representando nosotros el reino del Señor?
Bueno, hemos sido malo diplomático, hemos sido. Y cuando una persona no cumple con los parámetros en su cargo diplomático, ¿qué pasa? Lo quitan de su puesto. Eso es así, de sencillo. Ahora, ¿creen ustedes que el Señor no le importa cómo se viste, cómo lo representamos nosotros ante el mundo? Si no le importa la vestimenta, no le debería importar cómo lo representamos delante del mundo. ¿Le importa o no le importa? Claro que le importa. Ahora, la iglesia adventista tiene los principios establecidos del Señor. Que no los cumpla es otra cosa. Que haya rebajado las normas es otra cosa. Ahora, nosotros tenemos un grave problema ahora, actualmente, y cada día se va poniendo más difícil la situación. Yo aquí vamos a leer en Mensaje Selecto, tomo 3, pero resulta que yo, hermano, tenemos que depender lo que ya los libritos viejos que tenemos en mano, porque ya aquí en el sistema del internet nos están mandando que actualicemos los datos que tenemos en los libros, porque resulta que esos datos están obsoletos. ¿Quién dijo que la palabra de Dios es obsoleta? ¿Los principios de Dios son obsoletos? Fíjese usted el grave problema donde estamos nosotros, hermano. Que los que no tienen estos libros ahora físicamente en sus casas no van a poder depender del internet de que esos libros le van a decir la verdad. Porque esos libros están siendo grandemente manipulados por el sistema. ¿Y qué es lo que nos resta a nosotros los que tenemos los libros? Bueno, mandar los mensajes de los que tenemos en casa. Porque ni siquiera se va a poder depender del internet con los mensajes de los libros de espíritu de profecía. Y eso es tan importante, hermana Solange, que muchos predicadores que contrarían la verdad que está impregnada en los libros viejos, como ellos dependen de la red de internet para sacar la cita, ellos contrarían eso, pero es porque no tienen los libros viejos. Exactamente, porque no tienen los libros viejos. Ahora, yo voy a leer del librito viejo que tengo, Mensaje Selecto, tomo 3, página 281. Página 281, y dice la palabra del Señor así. ...281. Aquí está la hermana Elena de White hablando de un testimonio que dio una hermana que había ido a hacer una visita en la institución de Battle-Clean. Usted sabe que esa institución fue destruida. ¿Por qué fue destruida en aquel entonces? Obviamente porque se salió de las normas, de los principios que estaban establecidos en la palabra del Señor. Y el Señor la barrió. Y una hermana que había ido a visitar vino alarmada de lo que había visto ahí en la institución. Y dice aquí el testimonio de la hermana: antes de aceptar la verdad, había seguido las modas del mundo en mi vestir. La hermana está hablando, había seguido las modas del mundo en su vestir y había usado joyas costosas y otros adornos. Pero al decidir que obedecería la palabra de Dios, ¿en qué se decidió esta hermana? Obedecer la palabra de Dios. Sintió que sus enseñanzas requerían poner a un lado todo adorno extravagante y superfluo. Se le enseñó que los adventistas
no usan alhaja, oro, plata o piedras preciosas, y que ellos no se conforman a las modas mundanas en su vestir. En aquel entonces, está hablando de los adventistas, los fundamentos de la iglesia adventista. ¿Qué ha pasado con la iglesia adventista? Ha rebajado las normas, que hoy hasta se van las hermanas, las que están recién bautizadas, nadie les dice nada, con sus anillos, con sus zarcillos, y se van con todas sus prendas que tienen. Porque dicen los pastores que poco a poco ellos van dejando mentiras. Eso no van dejando nada, al contrario, cada día se va degradando más la situación en la iglesia. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo acá, en la página 282, mensaje selecto, tomo 3, dice, la palabra de Dios es clara. ¿Cómo es la palabra de Dios? Clara. Clara. Sus enseñanzas no pueden ser mal entendidas. Cualquier persona que mal entienda la palabra del Señor es porque no quiere cumplir la palabra del Señor. Porque aquí está diciendo que la palabra del Señor es clara. Y dice, ¿la obedeceremos tal como el Señor nos la ha dado? ¿O trataremos de ver cuán lejos podemos apartarnos y todavía ser salvos? Pensamos que apartarnos de la palabra del Señor nos vamos a apartar lejos y todavía vamos a pretender ser salvos. No. Un engaño total. Eso es correcto. Dice la profeta aquí, ojalá que todos los que están relacionados con nuestras instituciones recibieran y siguieran la luz divina y así fueran capacitados para transmitir luz a aquellos que andan en tinieblas. ¿Cuál es la función que deben cumplir las instituciones de la iglesia adventista? Llevar a la luz a los que están en las tinieblas. Y dice, los que usan pulseras y ornamentos de oro harían mejor que quitarse esos ídolos de sus personas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La palabra del Señor. Que se los coloque. Le llama idólatras cuando lo usan. Exactamente. Los llama idólatras, hermano. Los llama idólatras. Es una idolatría usar prendas. Porque el Señor no nos dice en ninguna parte, bueno, por lo menos yo no lo he leído en ningún lugar donde el Señor diga que cuando Él tenga a su pueblo redimido, allá en el cielo, el Señor le va a colocar pulsera, le va a colocar zarcillo. No, lo que dice que le va a colocar es una corona. Eso es lo que dice la palabra del Señor, una corona. Porque nosotros vamos a ser reyes y reinas. ¿Y qué es lo que usan los reyes y las reinas? No son coronas. Ahora, en Primera de Juan 2, del 15 al 17, Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice la palabra del Señor así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos más las cosas del mundo, aquí dice que el amor del Padre no está en nosotros, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, vea, los deseos de los ojos,
porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, vean siempre el bordón azul de sus vestidos, y todo el mundo tenía esos vestidos con un bordón azul para que sus ojos no se fueran a prostituir. Y aquí está diciendo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿quiénes son los que van a permanecer para siempre? Los que hacen la voluntad de Dios, dice ahí clarísima. Clarísimo, como usted está diciendo, los que hagan la voluntad de Dios. Aquí no dice que los que van a pertenecer y los que van a permanecer, son los que se dejen arrastrar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por los gustos carnales que nosotros tenemos. Aquí dice que los que hagan la voluntad de Dios son los que van a permanecer para siempre. Claramente lo dice aquí. El pueblo del Señor, hermano Sandy, necesita una reforma con urgencia. Pero no se puede nombrar esa palabra reforma en la iglesia porque nos caen a piedra. Gracias a Dios que existen estos medios y que podemos todavía hablar con un poquito de libertad. Porque si no, aquí yo estuviera ahorita recibiendo peñonazo. Pero por medio del teléfono no me pueden zumbar esas piedras. El pueblo del Señor necesita, hermano Sandy, una reforma. Y como el diablo, que el Señor los reprenda, sabe que cuando el pueblo se interese de verdad en una reforma, va a echar por tierra todos sus males que él ha introducido en la iglesia. Por eso es que él hace lo imposible para que el pueblo del Señor esté dormido y no quiera nada con la reforma. Y a esos que hablan de la reforma, entonces nos dicen disidentes y nos dan cualquier cantidad de nombre, nos desprecian, cualquier nombre despectivo, lo más que ellos puedan conseguir, para que la gente no quiera nada y oír los mensajes que hay que darle al pueblo. Las reformas son buenas, hermano Sandy, son agradables. Las reformas no son agradables, pero ese señor que la manda. Las reformas no son agradables, hermano Sandy. Pero el pueblo de Israel tuvo que hacer muchísimas reformas. Ahora en la iglesia adventista no quiere que se hable de la palabra reforma, pero el pueblo de Israel, cada vez que caía en pecado, cada vez que despreciaba y pisoteaba los principios establecidos del Señor, el pueblo de Israel tenía que hacer reformas para nuevamente ponerse a tono con el Señor. Ahora vamos a leer en las Sagradas Escrituras una reforma que a mí me parece una de las más duras, del proceso más duro que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Y vamos a ubicarnos en el libro de Esdras. El libro de Esdras. En el libro de Esdras, Esdras 9, del 1 al 15, un poquito largo, pero lo vamos a leer porque es importante que lo oigamos bien detenido y prestemos atención. Cuando Esdras salió de Babilonia, sabemos que fueron 3 grupos que salieron, ¿verdad? Primero salió Zorobabel con un grupo que empezó a reconstruir el templo. Después de Zorobabel vino Esdras. Cuando Esdras llega al pueblo de Israel, cuando llega ya a la nación, llega a la tierra, vamos a ver con qué se encuentra Esdras. Y dice aquí, oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas,
los príncipes vinieron a mí. Acabadas estas cosas es porque él llegó. Él salió durante todos esos meses, vino de viaje, y acabadas estas cosas quiere decir llegué. Y los príncipes vinieron a mí, o sea, los príncipes que estaban en el pueblo de Israel, porque Esdras era un sacerdote y era escriba. Los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, eteos, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Vaya problema que se encontró Esdras. Tremendo problema que se encontró Esdras. Cuando llega, ve la noticia que le vienen a dar a Esdras. Esdras, pensando que ese pueblo estaba triste, que estaba compungido porque habían estado cautivos y ahora Dios le había dado la oportunidad de regresar, y que ya tenían el templo casi terminado para empezar sus funciones como nación escogida, ve la noticia que recibe. Aún los sacerdotes se habían casado con esas mujeres extranjeras, con esas paganas, con esas impías. Y dice aquí, y dice que participaban de sus abominaciones de paso, hermano. Y dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de esta tierra. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? El linaje santo se había mezclado. El diablo quería distorsionar la línea por donde venía Jesús. Wow. Exactamente. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Los que estaban llamados para meter gobierno al pueblo habían sido los primeros que habían caído en ese pecado. Si usted no tiene moral, ¿cómo usted va a meter gobierno? Pues imposible. Ahora dice, ve lo que pasa aquí. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esdras se sintió, hermano, bueno, yo me supongo que ese día para Esdras sería, bueno, el acabose. Tremendo. Ahora, y se juntaron todos los que temían la palabra de Jehová de Israel. ¿Quiénes se juntaron con Esdras, hermano? Los que temían. Los que temían la palabra, porque los otros estaban por allá haciéndose su vida como les daba la gana. Los que temían a Jehová se juntaron con Esdras a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras sentía vergüenza, no por él, sino por el pueblo. Y dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dice aquí la palabra del Señor. Y dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de reyes de la tierra. Él estaba reconociendo aquí que ellos habían sido llevados cautivos porque ellos habían caído en pecado, porque ellos habían hecho contrario a la voluntad del Señor.
Ellos habían quebrantado los mandamientos del Señor y por eso habían sido llevados cautivos. Y dice aquí que por un poquito el Señor les dio un respiro y ve lo que vienen a hacer nuevamente esta gente que el Señor les da la oportunidad de que vayan nuevamente a su tierra. Y dice, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová vuestro Dios para hacer que nos quede un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. El Señor le alumbró los ojos nuevamente porque los tenían que cosas, hermanos, prostituidos. Pero dice aquí, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. ¿Qué hizo el Señor aquí? Usó de misericordia y les volvió a dar la oportunidad, porque estaba proféticamente ya dicho que ellos iban a regresar y que ellos tenían que hacer el templo porque el Señor Jesucristo tenía que nacer en su nación y se tenía que cumplir todo lo que estaba predicho por los profetas. Y por eso el Señor los trae de regreso. Ahora, dice aquí el 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entraréis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos que de aquellas regiones, porque las abominaciones de que la han llenado de uno y otro extremo con sus inmundicias. ¿Cuál fue el mandamiento que dio el Señor por medio del profeta? Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni las hijas tomaréis para vuestros hijos. Ese era un mandamiento. Y ellos habían quebrantado ese mandamiento. Y cuando se quebranta un mandamiento del Señor, nosotros estamos en pecado. Ahora, dice acá, jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. El Señor le había dado esa tierra para que ellos sacaran y desalojaran a esa gente, pero ellos no lo hicieron. Ellos lo que hicieron fue que se juntaron con esos pueblos. Se asociaron con ellos. Exactamente. Y aquí dice, mas después de todo esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos? Si fuimos cautivos por eso, ¿nuevamente vamos a caer en eso? Ahora, dice aquí, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblo que comete estas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quede remanente ni que escape. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, que no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras estaba mal, porque sabía que el pueblo estaba en pecado. Ahora, aquí viene la reforma, hermano Sandy. Aquí viene la reforma. Y dice el 10,
mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios. ¿Cómo estaba Esdras, hermano? Llorando, clamando y gimiendo, llorando. Llorando, hermano. Esdras estaba llorando. Dice, se juntaron a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. El pueblo se compungió. Y dice aquí, ok, entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel, desde los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Habían pecado porque habían quebrantado un mandamiento. El mandamiento era que el pueblo de Israel no se debía casar con ninguna mujer extranjera. Y como Dios había dicho que no se podía casar con ninguna mujer extranjera, el que lo hiciera, para Dios eso era un pecado. ¿Verdad que sí, hermano Sandy? Claro, y pecado es transgresión de la ley. Exactamente. Y si la ley decía no se case con mujeres extranjeras y ellos se casaban, Pecaban. era pues, eso es correcto. Entonces dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, ve hermano, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Oh, qué interesante. No solamente lo confesaron, sino que tomaron acción. ¿Cómo vamos con la reforma, hermano Sandy? Bueno, está buena la cosa. Nada más no decirlo. Por eso le estoy diciendo, las reformas no son agradables. Y esta es una de las reformas más duras que le tocó hacer al pueblo de Israel. Porque si yo estoy adorando un muñeco y el Señor me dice que no lo adore, ¿de qué me vale? Agarro ese yeso y lo boto, lo quiebro, lo boto. Pero correr a una esposa, después que usted está casado con una mujer, que usted tiene una familia con esa mujer, que usted tiene sus hijos con esa mujer y que usted tiene que correr a esa mujer con sus hijos, ¿cómo le parece, hermano Santi? Bueno, ahora yo puedo ver, hermana Solange, que incluso ahora tengo un concepto más claro de lo que es reforma, ahora después de usted haber leído ese texto, porque me da a entender a mí de que una reforma conlleva abandonar lo que más nos duele y más queremos, porque abandonar una mujer con todo y su hijo, ¿eh? Amén. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es el que habla y aclara. ¿Qué le parece, hermano Sandy, la reforma? Tremendo. ¿Abandonar qué, hermano Sandy? Lo que más queremos y lo que más nos duele. El pueblo de Israel tuvo que hacer una reforma dura, una reforma que le dolió en lo profundo de su corazón, hermano. Tuvieron que echar fuera a esas esposas y a sus hijos, hermano, porque se necesitaba hacer una reforma, porque ellos habían caído en pecado. Y el Señor les había dicho clarito a ellos por medio de los profetas, y más de una vez se los explicó, no se casen con mujeres extranjeras. Ahora, ¿le importaba al Señor que ellos tenían que despedir a esas mujeres y a esos hijos? Y otra cosa, hermana Solange, cuando se habla de reforma, el hermano se dice que está fuerte. Cuando se habla de reforma, parece incluso en contra de la lógica humana. Por eso es que cuando uno habla de estos temas, porque abandonar a una esposa y a un hijo, hay que ser bien extremista para eso. Bien extremista. ¿Ah? Esa es la palabra. Resulta que los que llaman a la reforma, no, esos son unos extremistas.
Y en este caso, ¿qué sería Esdras? El papá del extremismo. Un loco viejo. Bueno, el papá de los extremistas era Esdras, porque Esdras tuvo que hacer esa obra en el pueblo de Israel. Para los que dicen que los que están llamando a la reforma son unos extremistas, entonces yo les voy a decir aquí clarito que Esdras era el papá de los extremistas. Y otro punto, hermana Solange, que me llega a la mente, que hay muchos que dicen que cuando se predica reforma en la iglesia, esto trae separación, y es cierto. Pero la separación es que cuando hay reforma, se abandona el pecado, porque hubo una separación allí con Esdras en obediencia al mandato de Dios. ¿Y cuál fue la separación? Que despidieron a las esposas y a los hijos. Fue Dios que lo dijo. Eso es correcto. ¿Te duele? ¿Te da tristeza? Bueno, quién sabe, esos hombres pasarían días que no comían. Bueno, no había celulares en aquel entonces para ver cómo iban en el camino. Nada. Se van y punto. ¿Dónde queda el amor de Dios ahí, hermano Sandy? Esas son de las cosas que a veces uno no entiende, ¿verdad? Ajá. ¿Ve? Entonces, y le dice aquí, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Lo que iban a temer ahora ese mandamiento, no se casen ni se junten con mujeres extranjeras. Ahora ellos le tenían temor a ese mandamiento, iban a hacer pacto con Dios que nunca más se iban a casar con mujeres extranjeras. Y que las que estaban casados con mujeres extranjeras la iban a despedir con sus hijos. Y vemos los resultados, hermana Solange, de violar vemos los resultados de violar la ley de Dios, que no solamente nosotros sufrimos los resultados, sino también el extranjero, porque esas mujeres sufrieron con sus niños también. Claro que sí, pero ese es el resultado de la desobediencia. ¿Ve? Se sufre y la desobediencia se paga con sufrimiento. A veces con la muerte, a veces con la cárcel, pero la desobediencia se paga. Entonces, dice aquí, levántate, porque esta es tu obligación. Le estaban diciendo a Esdras, usted mande, usted diga y nosotros vamos a obedecer. Entonces, dice aquí, y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juntáronse los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Jehová y fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Estaban en pecado porque se habían casado con mujeres extranjeras. Ahora dice aquí, hermano, e hicieron pregonar en Judá, en Jerusalén, que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Tremendo, wow. Es un estudio profundo, hermana, porque mire, se dio un fuerte pregón porque pregonaron. Se estableció, y ahora yo me voy a ir un poco más profundo. Se estableció un tiempo límite, 3 días, y el que no viniera iba a ser excluido del pueblo. Eso me da a mí, eso me trae a la memoria lo de fuerte pregón, y me trae a la memoria lo del juicio investigador, que hay un tiempo determinado
Y miren cómo la palabra de Dios va, uno se emociona porque Dios va poniendo el eslabón para que uno vaya entendiendo que la reforma tiene que hacerse ahora, es ahora. Hermano, por eso el tiempo, por eso le estoy diciendo, hermano Sandy, el tiempo que nosotros tenemos es para proclamar una reforma en el pueblo del Señor. Nosotros estamos siendo ahorita se está llevando el juicio investigador. El Señor Jesús está por salir del templo, pronunciar las palabras, el que sea limpio, limpio, el que sea sucio, sucio. ¿Por qué usted se cree que Satanás trabaja a brazo partido para mantener al pueblo dormido? ¿Por qué le hacen guerra a los que se levantan para hablar de una reforma? Porque a Satanás aquí no está interesado en que el pueblo de Dios tenga una reforma. ¿Ves? Ahora sí lo estamos viendo claro. Se necesita una reforma y hay que proclamar ese mensaje porque el tiempo es corto. Así como usted lo está interpretando, eso es lo correcto, hermano. Hay que interpretarlo así. Hay que proclamar a viva voz que el pueblo del Señor se tiene que reformar. Porque el tiempo que estamos es corto, hermano. Nosotros no estamos viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, hermano. Si nosotros nos ponemos a enumerar, en el libro de Mateo dice guerras y rumores de guerras, hermano, por todas partes. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. No vemos las noticias. Hermano, Estados Unidos se sentó en el Vaticano. Todo lo que nosotros está aconteciendo a nivel mundial. ¿Ve? Los planes de Satanás se están ejecutando uno tras otro. Mientras que el pueblo de Dios duerme. Ahora, dice aquí en el libro de Profetas y Reyes, hablando precisamente de este tema de Esdras, hermano, Profetas y Reyes, en la página 459, oiga lo que dice aquí. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas. ¿Qué era lo que había en el corazón de Esdras? Amor hacia las almas. ¿Qué es lo que hay en el corazón de los que hoy quieren pregonar una reforma para el pueblo del Señor? Amor hacia la iglesia. Pero estos mensajes han sido malinterpretados y los primeros culpables de que estos mensajes hayan sido malinterpretados son los pastores y los ministros que controlan al pueblo. Porque ellos son los primeros, las autoridades de la iglesia son los primeros que le hacen guerra a los que están llamando al pueblo a que tiene que hacer una reforma. Claro, y hace que la gente nos vea como enemigos. Realmente no somos enemigos. Realmente no somos enemigos. ¿Cuál es el deseo suyo, hermano? El deseo mío, el deseo del hermano Ala, que lo voy a mencionar aquí con mucho respeto, y el deseo de todos estos hermanos que están predicando a viva voz, que el pueblo del Dios sea reformado. Ahora, dice aquí, los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos. Nada nos debe mover. Esos son los principios de Dios que están establecidos y hay que cumplir. Nada, hermano. Exactamente, gusten o no gusten. Aquí dice, en esta época del mundo, aquí mismo en la misma página, en esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de los hombres y las mujeres. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Satanás. Satanás, tratando de cegar los ojos. Eso es correcto. Tratando de cegar los ojos de los hombres y las mujeres. Oiga, hermano, para que no vean lo que exige la ley de Dios. Y dice aquí, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Que tiemble la tierra.
pero la verdad de Dios hay que decirlo. Amén, así es. Y dice en la página 461, hablando del mismo tema, dice, la iniquidad que prevalece extensamente hoy. ¿Cómo prevalece, hermano? Extensamente hoy. Puede atribuirse en cierta medida, oiga, la iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudia ni se obedece las sagradas escrituras. Más claro ni un gallo. Dice, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne riegan corrupción. Al poner a un lado la Biblia, se ha abandonado la ley de Dios, la doctrina por la cual se enseña que los hombres quedarán relevados de obedecer a los preceptos divinos. Ha reducido la fuerza de la obligación moral. ¿Cómo está la obligación moral? Reducida. Y abierto las compuertas de la iniquidad que inunda al mundo. Se cerraron las compuertas. ¿Y cómo está? El mundo desenfrenado. El pueblo de Dios, que el Señor lo rescató y lo sacó para salvarlo y para que fueran embajadores de su reino, ¿cómo está? Con las normas rebajadas. ¿Qué le puede enseñar el pueblo de Dios al mundo? Es penoso, muy penoso. Más que penoso. En el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 278. Mensaje Selecto, tomo 3. Mensaje Selecto, tomo 3. Página 278. Dice la palabra del Señor así. ...278... Oiga lo que dice, hermano. Están rebajadas las normas. Acabamos de leer ahorita aquí en este libro. Y aquí, en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 278, dice la palabra del Señor así. Amonestamos, dice aquí la sierva del Señor. Amonestamos a nuestras hermanas cristianas en contra de la tendencia a confeccionar sus vestidos de acuerdo con los estilos mundanos, atrayendo de esta manera la atención. ¿Qué es lo que se hace con esa ropa mundana en la iglesia? ¿Se trae qué cosa? La atención. La atención. Aunque no quiera, los hombres empiezan a echar ojo. Aunque no quiera. Porque si se le pasa por delante, no lo va a ver. Claro que tiene que ver. Ya la atención no es atraída al cordón azul, que es la ley de Dios, sino al cuerpo ajeno. Amén. Amén. Entonces, aquí dice que se amonesta a las hermanas cristianas en contra de la tendencia a confeccionar su vestido de acuerdo con los estilos mundanos, atrayendo de esta manera la atención. Y dice lo siguiente: la casa de Dios es profanada por los vestidos de las mujeres de hoy que dicen ser cristianas. Profanada.
Ahora, si la casa del Señor es profanada con la vestimenta de nosotras las hermanas, nosotras las mujeres que decimos que somos cristianas, y la casa del Señor es profanada, hermano, vamos a ver qué nos dice Google con la palabra profanación. Aquí dice que profanación es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Ahora, repítalo, hermana, repítalo. Profanación es, según Google, ¿no? Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Pero hay más. Vamos, que este es lo primero. O aplicarlo a un uso profano. Estamos hablando de profanación. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Profanación, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. ¿Qué estamos haciendo cuando nos vamos mal vestida para la iglesia? Estamos prostituyendo ese lugar. Quiero que esto quede claro, hermano. Cuando nosotras vamos vestidas mundanamente para la iglesia, nosotros estamos prostituyendo ese lugar. Por eso es que el libro Evento de los Últimos Días, en la página 50, dice claramente que la presencia de Dios no está en su medio. Porque el Señor no va a estar en un lugar que esté prostituido. Porque el Señor es santo. Y claro, al prostituirlo, lo va convirtiendo en Babilonia. Exactamente. El Señor no está en un lugar que esté prostituido, hermano. Ahora, mensaje selecto, tomo 3, página 283. Mensaje selecto, tomo 3. Mensaje selecto, tomo 3, página 283. Oiga lo que dice acá. Dice aquí, la conformidad con el mundo es un pecado. ¿Cómo dice? La conformidad con el mundo es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Y toda hermana que se vista indecorosamente, que promueva prostitución en la casa de Dios, está en pecado. Y dice aquí, la conformidad con el mundo es un pecado que está minando la espiritualidad de nuestro pueblo. ¿Estoy hablando mal? ¿Estoy diciendo mentira? No, ni es Helena de Juárez que lo está diciendo y está hablando verdad. Dice, e interfiriendo, oiga hermano, e interfiriendo seriamente con su utilidad. Es en vano proclamar el mensaje de amonestación al mundo mientras lo negamos en las transacciones de la vida diaria. ¿Qué le voy a ir yo a reprender al mundo? Nada. Nada. Si yo salgo al mundo empantalonada como están todas las mujeres del mundo, yo le voy a decir no use esa prenda que al Señor no le agrada. Si yo me voy con una licra donde todo el mundo está con sus licras, le voy a decir no te pongas esa ropa porque al Señor no le agrada. Si me voy a la iglesia con una ropa ceñida al cuerpo, con una tela transparente que a veces se ve la ropa interior de la persona, si me voy con un descote donde se me ven los nacientes de los senos,
¿qué le puedo decir yo al mundo? Sería ridículo decirle algo. Demasiado ridículo. Ahora, dice que la conformidad con el mundo es un pecado y está minando la espiritualidad de nuestro pueblo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice, hermano, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, Dios le va a poner el sello que viene el ángel a sellar al pueblo del Señor, le va a poner sello a un enemigo de Dios. Nunca. Dios se va a llevar para el cielo a sus enemigos. Si es que el diablo fue lanzado al abismo porque se declaró enemigo de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos porque hacen mi voluntad. Haced lo que yo digo. Y cualquiera que lleve la contra a la palabra de Dios se constituye enemigo de Dios. Y Dios no va a sellar a ninguno de sus enemigos. Necesitamos con urgencia una reforma en el pueblo del Señor si queremos ser sellados, hermano Sandy. Y dice la palabra del Señor acá, para ir terminando, testimonio para la iglesia, tomo 1, página 177. Tomo 1, testimonio para la iglesia, tomo 1, página 175, 175. Dice la palabra del Señor así. Dice la palabra de Dios. Dios está probando ahora a las personas jóvenes y de edad. ¿Qué está haciendo el Señor? Probando, hermano. ¿Cree que el tiempo que nosotros tenemos es para jugar? No. El pueblo del Señor está siendo llevado en un proceso. Nosotros estamos en pleno juicio investigador, hermano. Y dice que el pueblo de Dios está siendo probado. Vosotros estáis decidiendo vuestro destino eterno. ¿Estamos entendiendo, hermano Sandy? Decidiendo. Cuando ahí está hablando de que está siendo probado, muchos interpretan, no es la prueba, es el examen que está hablando, que estamos llevando. Eso es correcto, el examen. ¿Entiende? El examen que el Señor está haciendo para que sean decididos vuestro destino eterno. Vuestro orgullo, vuestro amor a las modas mundanas. ¿Qué está nombrando aquí, hermano? Las modas. Las modas mundanas. Para que nos quede claro. Las modas mundanas están siendo pesadas hoy en el pueblo del Señor. Decidiendo nuestro destino eterno. Y dice, vuestras conversaciones vanas, hermano, y frívola, vuestro egoísmo, son todos puestos en la balanza y el mal pesa temiblemente. Oiga, hermano Santi, el mal pesa temiblemente contra vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿El pueblo está preparado? El mal pesa temiblemente contra nosotros. Soy pobre y miserable, ciego y desnudo. La Odisea, Apocalipsis 13 está citando ahí. El Señor está dándole una amonestación a la Odisea. Por eso es que el libro del Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo.
el Señor Jesucristo está tocando, llamando a su pueblo. El que le abra, el que esté dispuesto a sacar y a botar todo lo que no le agrade al Señor, ese es el que va a recibir el sello, hermano santo. Y dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 12. Tomo 5, página 12, hermano. Dice así la palabra del Señor, la página 12. Dios probará la fidelidad de su pueblo. ¿No vamos a ser probados? Claro que sí. Dios probará la fidelidad de su pueblo. Muchos de los errores que cometen los que profesan ser servidores de Dios son consecuencia de su amor propio. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, y eso es lo que yo quiero. Y dice, sus deseos de aprobación, su sed de popularidad. Así, cegados, no se dan cuenta que son elementos de oscuridad en vez de luz. ¿Qué es lo que somos, hermano? Elementos de oscuridad en vez de luz. En esta condición en la que se encuentra el pueblo de Dios ahora, no es luz para nadie, porque está en oscuridad. Porque ha quebrantado los mandamientos de Dios, ha rebajado las normas. No quieren actuar según los principios establecidos del Señor. Y por eso necesita con urgencia hacer una reforma. Y dice la página 15, dice, una solemne responsabilidad descansa sobre los atalayas. Cuán cuidadosos debieran ser para entender y explicar la palabra de Dios. ¿Quiénes son los principales atalayas, hermano Sandy? Dígalo sin miedo. Los ministros y los pastores, y nosotros los que estamos en estos medios, somos los atalayas. Los principales atalayas son los pastores, los ministros, son los principales atalayas. Y la hermana está diciendo una solemne declaración, que es una responsabilidad que tienen los atalayas. ¿Ah, hermano? Dice aquí, mire, hermano, una solemne responsabilidad descansa sobre los atalayas. Y los principales son los pastores. Y para terminar, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 289. Tomo 1, aquí está. Tomo 1, página 289. Dice la palabra del Señor aquí. Hermano, para terminar, dice, estos días solemnes, ¿cómo son los días, hermanito Sandy? Solemne. ¿Por qué solemne, hermano? ¿Por qué? Porque estamos en el día de la expiación. Porque estamos en el día de la expiación. ¿Y cómo tenía que estar el pueblo de Israel en el día de la expiación? Revisando sus vidas, viviendo en santa convocación. Vida, pidiendo perdón por sus pecados, poniéndose a derecho con el Señor. Porque si salía el sacerdote de ahí, de ese lugar, y ellos no habían prestado atención, ¿verdad?, a sus vidas, ellos quedaban en problemas. Y ese es el mismo momento que nosotros estamos viviendo hoy. Porque el gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, está en el lugar santísimo ahorita, intercediendo por los que se arrepientan de sus pecados. Principalmente su pueblo, para sellarlo. Entonces, dice aquí, en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más
más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. ¿Quién detuvo a Juan el Bautista? ¿Tenía miedo Juan el Bautista de decir las verdades? No, no tenía miedo. Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Y al rey le dijo claramente, tú estás en pecado porque tú estás en adulterio. Aparte de eso, estás viviendo con la mujer de tu hermano y eso no está bien delante de Dios. Aunque eso le costó que le cortaran la cabeza, pero no dejó de decirlo. Y nosotros hoy como pueblo del Señor, a los que el Espíritu Santo por su gracia, por su misericordia, nos ha levantado, no debemos tener miedo, tenemos que hablar la verdad de la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios está ahorita en emergencia. Estamos en tiempo solemne. Necesitamos reformarnos. Necesitamos buscar de Dios. Nosotros estamos a punto de ser sellados. Y no hemos sido sellados porque el Señor está esperando que nosotros nos reformemos. Entonces dice la palabra del Señor aquí. Tienen, dice que debe ser los fieles predicadores de Dios, tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí, oiga bien, hermano Sandy, una obra de responsabilidad e importancia. Y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Fuerte. Esto me acuerda un tema que grabé que se llama el engaño del cristocentrismo, porque ahora todo es cristocentrismo. Sí. El Señor no los va a reconocer como pastores. Ellos ahorita se pueden vestir como pastores, pueden llegar con toda la autoridad a la iglesia como pastores y los hermanos y los miembros pueden temblar porque llegó el pastor. Pero si ese pastor no predica, no habla la verdad al pueblo, no enseña al pueblo, no hace un llamado al pueblo a una reforma así como lo hizo Esdras, que los pastores deberían de estar llorando, ayunando por el pueblo, porque eso es parte de su responsabilidad, el Señor no los va a reconocer como pastores. Dice la palabra del Señor aquí. Dice, tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. ¿Quiénes son los primeros que tienen que estar, hermanos, predicando en la iglesia a las hermanas? No se vistan así. Tienen que tener una ropa más rescatada. Tienen que vestirse con unos atavíos. Decorosamente venir a la presencia del Señor. Pero la palabra de Dios la han interpretado de que más bien se está predicando que las mujeres tienen que cubrirse y ellos más bien están en contra. En contra de que las mujeres vayan vestidas. El tema que di en estos días del velo, hermano, a una hermana en Perú las van a poner en disciplina porque fue vestida y se puso el velo. Ahora, sin embargo, cuando murió el Papa, este último, recién que murió, hermano, ¿cuál era la indumentaria que se exigió para los que fueran a visitar al Papa cuando murió y los que fueran para el entierro? ¿Usted sabe cuál fue lo que se dijo ahí de la indumentaria para las mujeres? Bueno, las mujeres tenían que ir con los vestidos más abajo de la rodilla y tenían que ir con un velo. Porque era su santidad el Papa. ¿Y Dios no es santo?
Rey de reyes y Señor de señores. Santo y temible es su nombre. No nos vamos a cubrir y no nos vamos a vestir debidamente para presentarnos delante de Dios. ¿Y quiénes son los primeros que tienen que estar haciendo este llamado para que el pueblo sea reformado? Los pastores, porque eso es lo que está acabando de decir la palabra del Señor aquí. Pesa sobre ellos esa gran responsabilidad. Y no lo va a tener como pastores. El día que venga el Señor, no los va a tener como pastores y no los va a reconocer como pastores si ellos no cumplen su debida función. Se necesita, hermano Santi, con urgencia, una reforma en el pueblo de Dios. Y en este caso estamos hablando de reforma en el vestir, porque vienen otros temas de reforma. Amén, amén. Quiere decir, hermana Solange, que la gente se cubre para ir a un personaje terrenal, y cuando se le habla de que se cubra para adorar a Dios, como vio Isaías a los serafines, la palabra serafines que tiene 6 alas, dice que con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y sin embargo, para un ser humano como el Papa Francisco, que no era nadie porque era alguien como nosotros, la gente se cubre, y cuando se le habla de que vaya cubierto a adorar a Dios, no quieren. Mire qué contrariedad. Exacto. Y los mismos pastores dicen que no, que el apóstol Pablo dijo que solamente con dejarse crecer el cabello le bastaba. Han malinterpretado la palabra del Señor, porque eso no es lo que quiso decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Eso es falso. Claro, ya usted dio un tema aquí sobre eso. El que quiera, si lo que no han entendido bien, que vayan y busquen ese tema, que ahí ella explica lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a eso. Hay muchos que van a decir, no, esto no es un tema de salvación, me parece haberlo escuchado ya, pero en fin, la palabra de Dios es la que está hablando. Exactamente. Bueno, hermano Sandy, Dios lo bendiga a usted, Dios bendiga al pueblo, bendiciones para todos los que van a oír este tema, quizás un poquito duro, pero es la verdad de la palabra del Señor. Y bueno, como les dije, antes de este tema, hermanito, usted ya sabe lo que va a hacer mi hermanito Sandy. Entonces Bien. nos toca orar. Antes de orar, quiero en este tema aprovechar la oportunidad de enviar un saludo muy cariñoso a una persona que siempre ve los temas, y una persona que nos ha manifestado un afecto. Es nuestra hermana Rafelina, allá en Piantini, aquí en Santo Domingo. La hermana Rafelina y Marcos reciban un saludo. También para nuestra hermana Iris, que nos escribe. Y son muchos los hermanos. En cada video iré saludando por lo menos 2 que me acuerde. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar, hermana Solange. Ore usted en esta ocasión. Ok, aquí tengo un poquito de más espacio y voy a arrodillarme. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, agradecida estamos en este momento, Señor, por tu grande amor y misericordia. Una bendición especial te pido en este momento por el hermano Sandy, que tú nos has permitido en este día hoy, Señor, poder estar comunicado para enviar, Señor, tu palabra de salvación a cada una de las personas que oyen estos mensajes por este medio. Que no sea nuestras palabras, Señor, sino tu Espíritu Santo vaya delante, abriendo el camino, abriendo los corazones, aclarando las mentes, para que tu palabra, Señor, sea recibida con agrado, para que tu palabra sea recibida con deseo de cumplir cada uno de nosotros lo que tú nos exiges como Padre y como dueño de nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos has rescatado de las tinieblas a la luz admirable, y todavía, Señor, ha extendido tu misericordia con amor y paciencia, esperando por tu pueblo. Bendícenos en este día y lo que resta, Señor, para que podamos avanzar y seguir adelante. Una bendición para todos los hermanos que nos oyen a través de este canal. Todas estas cosas te las pedimos por los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, gracias por estar allí escuchando este estudio, que estoy seguro
será de mucha bendición para cada uno de nosotros, será de crecimiento espiritual. El único objetivo, amados hermanos, es que en nuestras vidas pueda haber el deseo intenso de reforma para que así podamos estar preparados para recibir el sellamiento. A usted, hermana Solange, gracias por la paciencia de esperarnos tanto tiempo. Ya con la ayuda de Dios vamos a reanudar los estudios. Que Dios me le bendiga, me le acompañe, que los ángeles del cielo estén a su alrededor. Y esperamos ya el próximo... a Solange le toca los lunes. Fue que ayer no pudimos. ¿O los martes? Los martes, sí. Bueno, estamos bien. Entonces esperamos que el próximo martes estemos ya con el siguiente estudio. Así que un abrazo, hermana Solange, y que Dios me le bendiga. Amén, amén, amén. Listo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.